Neurologopedia, de Fundación AISE. Con Jaime Paniagua. Bienvenidos al podcast de Neurologopedia del canal de Neuroconciencia de la Fundación AISE. Hoy tenemos un programa que yo tenía muchas ganas de hacer, muchísimas. Pero antes de nada, siempre antes de introducir el programa, recordaros, podcast de Neuroconciencia de la Fundación AISE. Dos cosas. Uno, el podcast de Neuroconciencia. Recomiendo que yo, por ejemplo, porque utilizo más Spotify, ¿no? Pero incluso tenéis programas en YouTube, en iVoox. Os metéis en Spotify, por ejemplo, no os van a cobrar pasta. Os veis todos los capítulos que hay de neurofisioterapia, neuroterapia ocupacional, neuropsicología y neurologopedia. Ningún capítulo tiene desperdicio. Me encantan absolutamente todos, del primero al último. Entonces, os recomiendo que atendáis a este canal porque es una maravilla y yo creo que cada vez va habiendo más material de todo tipo de la neuro. Punto segundo de la frase, Fundación AISE, una fundación que podéis encontrar en Granada, el único centro, y perdón si alguien tiene algún proyecto similar, el único centro que yo conozco, ¿vale?, que realiza terapia puramente transdisciplinar, que esto es muy fácil decirlo, pero muy difícil aplicarlo, y además es una fundación que permite el acceso a personas con escasos recursos económicos para poder costearse un proceso rehabilitador, pues gracias a su programa de becas, pues permite el acceso a ello. Entonces os invito a que lo conozcáis porque os puede flipar su gente, su forma de trabajo y sobre todo sus proyectos, que es muy bonito de conocer, ¿vale? Vamos al lío. El programa de hoy, como os decía, es muy especial y lo hemos titulado El lenguaje. ¿Esto qué es lo que es? Y hemos querido titular este programa de esta manera porque realmente me decía la persona que va a hablar hoy conmigo y que os voy a presentar enseguida, es que el lenguaje es muy grande, porque realmente el lenguaje tiene muchas implicaciones, tiene muchas cosas a nivel clínico. Todas las pruebas que utilizamos, bueno, todas no, pero un alto tanto por ciento de las pruebas que utilizamos en las diferentes disciplinas del ámbito clínico del paciente neurológico implican el lenguaje. Ya no solo implican que manejen el lenguaje para saber lo que tienen que hacer, es decir, implica que muchas veces la respuesta también implica el lenguaje. Por lo tanto, el lenguaje es muy grande, porque el lenguaje tiene muchas relaciones con habilidades específicas, procesos cognitivos, actividades de la vida diaria. Entonces, hemos querido hacer un programa que, pues eso, vamos a intentar desgranar, diseccionar lo que es el lenguaje. Primera norma del programa. El objetivo de este programa no es sentar cátedra. Para sentar cátedra hay especialistas que dominan muy bien el tema, que hacen publicaciones y os recomendamos pues empaparos de la mejor evidencia científica. El objetivo de este programa es despertar ideas, despertar mentes, encender bombillas. Es decir, ¿nunca os ha pasado después de un congreso, después de un curso, ese momento bonito en el que te juntas con alguien y tomándote un café, una caña, un té, empiezas a hablar de tu trabajo, de cómo enfoca él o ella su trabajo y en ese momento vuestras mentes se encienden como bombillas y empiezas como a generar ideas que esas ideas muchas veces te llevan a buscar cosas o otros enfoques, ¿no? Entonces, nuestro objetivo hoy es despertar esas ideas, encender bombillas y, sobre todo, estar abiertos a vuestras inquietudes. Entonces, para eso vamos a estar un servidor y me va a acompañar en este pequeño viaje, aquí tomando un cafelillo conmigo, una persona que yo siempre las presentaciones, yo paso un poco también de los
de los currículum formativos. Entonces, yo voy a hacer una presentación basada en un currículum, vamos a decir, un poco más relacional o emocional. Os presento a Paula Iglesias, que es la neuropsicóloga de la Fundación AISE, y para mí es una persona en la que yo siempre he encontrado una bombilla con la que conectar. Es decir, yo he conectado muchas veces con Paula, aparte de que a nivel formativo conozco su trabajo y me fascina porque es de las pocas neuropsicólogas que en su momento pues se metían dentro de la terapia de fisio, de terapia ocupacional, se ponían a razonar sobre qué implicaciones cognitivas tenía lo que estos profesionales le estaban demandando. Entonces fue con las pocas personas con las que yo empecé a ver las implicaciones cognitivas que tenía realmente todo el trabajo que hacemos al cabo de nuestro día. Entonces, para mí la mejor presentación que puedo hacer de ella es que fue una de las primeras personas con las que yo cuando me sentaba a hablar, ostras, pues yo conectaba con, ostras, yo también me he dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, yo creo que eso es chulo. Entonces, otra razón más para que vayáis a Granada a conocer la Fundación AISE. Así que aquí tenemos a Paula. Hola, Paula. Hola Jaime, buenas tardes. Y bueno, muchísimas gracias por la presentación, por invitarme a tu programa, que bueno, la verdad para mí es que es un lujo ser una de tus invitadas, porque a mí me encantan los episodios que estás sacando dentro de la sección de neurologopedia, creo que tienen una calidad increíble. Escucharte hablar, razonar y reflexionar, creo que es una pasada. Así que la verdad me apetece mucho que estemos un rato de reflexión y de debate sobre este tema tan apasionante, ¿no? Y tan interesante que es el lenguaje. Así que de verdad muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que el lenguaje es algo que manejamos todos en la clínica. Eh, yo cuando empecé en esto de la neuro, me fastidiaba mucho esa manera de partir el lenguaje, ¿no? Tú evalúa el lenguaje. Yo decía, hostias, evalúa el lenguaje. Yo decía, qué responsabilidad, ¿no? Porque tengo que atender a muchas cosas, ¿no? Y yo me daba cuenta que cuando tenía que evaluar el lenguaje, tenía que irme más allá del lenguaje. Y luego muchas veces decía, hostias, qué difícil también evaluar el lenguaje con gente que tiene dificultades en su propio lenguaje y que probablemente eso le está afectando al desempeño del resto de evaluaciones. Entonces, al final, siempre la persona que tenía problemas o dificultades en el lenguaje y por ende en la comunicación, acababa saltando la alarma en todas las disciplinas porque estaba viendo un problema para poder entender realmente lo que la persona estaba haciendo. Entonces, vamos a basar un poco nuestro viaje en diferentes preguntas. Entonces, vamos a empezar la casa por el tejado. Es decir, normalmente empezamos primero hablando, digamos, del lenguaje, de sus partes, sus dominios, luego a lo mejor nos vamos un poquito a funciones más específicas, actividades de la vida diaria, participación. Entonces vamos a empezar al revés. Es decir, vamos a irnos a la vida diaria, ¿no? Entonces, vamos a intentar reflexionar sobre en nuestra vida diaria, en la vida diaria nuestra y de cualquier persona, en nuestro desempeño diario, ¿qué oportunidades de uso del lenguaje tengo yo? Es decir, a mí me gusta mucho, por ejemplo, echar un vistazo a la CIF, ¿no? De qué propuestas de actividades de la vida diaria nos propone y me gusta ver, oye, esta actividad, no sé, hay una serie de actividades de la vida diaria que tienen más carga a nivel de comunicación y de uso del lenguaje, porque es verdad que la comunicación va a implicar uso del lenguaje de la parte verbal y a lo mejor de una parte no verbal, que también tendremos que a lo mejor reflexionar sobre eso, pero es decir, por ejemplo, se me ocurre un ejemplo. Eh, salir a comprar, el poder ser independiente a la hora de comprar, coger un autobús, salir a un restaurante. Es decir, hay oportunidades en la vida diaria que me permiten utilizar el lenguaje y
y por lo tanto creo que es interesante conocer cómo nuestros pacientes participan en la vida diaria, porque eso nos va a hacer entender, uno, cuántas oportunidades al día tiene mi paciente de utilizar ese lenguaje, y dos, qué lenguaje a mí me interesa que use y cómo lo use para poder trabajarlo. Entonces, mi primera pregunta sería, ¿qué oportunidades de uso de lenguaje tenemos en la vida diaria? Pues yo es que creo que el lenguaje está en todas partes. Es decir, bueno, yo siempre digo que la cognición está en todas partes y creo que el lenguaje también. Hay ejemplos como los que tú has puesto, ¿no? De, por ejemplo, ir a comprar. También se me ocurre a lo mejor el momento de ir a una cafetería, pedir algo, tener una conversación. Es decir, hay ahí muchos momentos en los que el lenguaje es siempre la herramienta con la que nosotros interaccionamos con el mundo, ¿no? Creo, no sé si a lo mejor ya puedo estar adelantándome a cosas que vamos a ir comentando a lo largo del capítulo, pero considero que hay un sistema intermedio, que puede ser la cognición, que está articulando todo lo que luego se va a expresar a través de un lenguaje, porque la cognición no tiene otro medio de expresión que no sea el lenguaje. Es decir, nuestra atención, nuestro sistema de memoria, nuestro sistema de funcionamiento ejecutivo, de organización o de planificación, solo se puede expresar, que esto siempre lo ha dicho Pablo Duque, a través o del lenguaje o del movimiento. Y hay que tener en cuenta que el lenguaje también es movimiento. Entonces, es algo, la verdad, como que está muy, muy presente. A mí, con esta pregunta que tú planteas para iniciar un poco el debate, y yo creo que para resaltar la importancia del lenguaje y de la interacción que tiene el lenguaje con la cognición, se me ocurren ejemplos que a lo mejor nosotros podemos ver todos los días cuando trabajamos con pacientes y que nos hacen reflexionar, ¿no?, sobre cuál es la relación entre lenguaje y cognición. Pues, por ejemplo, cuando tú estás en entrevista inicial, en algún caso de daño cerebral sobrevenido o de una demencia, hay algo que la gente siempre te suele decir, que es el no me salen las palabras, ¿no? Ese signo anómico tan común, que ya te está diciendo cosas de cómo el lenguaje se articula, ¿no? Y cómo hay veces que la gente quiere expresar una especificidad a nivel de palabra, pero esa palabra no sale. Entonces, ¿qué está pasando ahí?, ¿no? Y es un ejemplo que a mí se me ocurre. Luego, justamente ayer, una paciente me puso un ejemplo de algo que a ella le ocurre, porque también, como por ejemplo dice también siempre Pablo Duque y Saúl Martínez Horta, que es un neuropsicólogo con el que hace también poco tuvimos una entrevista en el podcast de neuropsicología, el propio paciente explica muy bien lo que le pasa, si sabes preguntarle y si sabes indagar. Es cierto que hay algunas ocasiones, como yo también les digo a los alumnos, en los que a lo mejor hay entrevistas iniciales en las que los pacientes hablan mucho, y tú tienes que ser un poco ejecutiva ahí y empezar como a estructurar un poco la información para que a ti te vaya cuadrando con determinadas sospechas o hipótesis, ¿no? Porque al principio te lo cuenta todo como boom, y es como, vale, vamos a darle un sentido a esto, un inicio, un curso, una evolución, una frecuencia. Y hay otras ocasiones en las que a lo mejor lo que ocurre en entrevista inicial es que no dicen nada o que les cuesta mucho explicar y expresarte lo que le ocurre. Entonces tú ahí tienes que intentar sacar, poner ejemplos e invitar a que esa persona exprese cuál es su carencia, digamos, o cuál es el problema o cuáles son las dificultades por las cuales está acudiendo a ti. Y esta mujer, ya te digo que ayer me lo explicaba estupendamente, porque decía, a mí hay algo que me pasa en ocasiones, que es una paciente con esclerosis múltiple, y me decía, yo estoy hablando con mi familia y yo pues estoy manteniendo una conversación donde soy totalmente consciente de lo que yo quiero decir y de cuál es mi intencionalidad.
pero de repente hay alguien que me corta y que me dice que he dicho otra palabra o que de repente he dicho una frase que no venía muy a cuento y me llama también ahí mucho la atención como esa, o la explicación que podemos dar a ese fenómeno, que puede ser como una disociación entre mi intención interna de expresar algo y luego cómo eso ha tenido un resultado verbal distinto. Y ahí volvemos a lo mismo, es decir, ¿qué ha pasado en todo ese sistema cognitivo y cerebral para que luego la expresión de lo que yo estaba diciendo haya sido otra? Y este tipo de ejemplos, la verdad, que me parecen como muy ilustrativos de la relación entre cognición y lenguaje. Luego también hay otro gran ámbito que a mí me resulta fascinante, en el que no soy muy experta, pero es verdad que creo que es un ejemplo súper brutal de la importancia del lenguaje en la cognición, que son todas las demencias que cursan en forma de afasias progresivas primarias, donde los inicios de esa demencia se expresan con alteraciones del lenguaje. Y donde tú, por ejemplo, te puedes encontrar, pues, bueno, la anomia suele ser un signo clásico, ¿no?, de casi todas ellas, pero, pues, por ejemplo, en la demencia semántica, que es una de las más llamativas, ¿no?, que puede cursar con esta fase progresiva primaria, cómo las personas pierden la relación entre los conceptos y cómo de repente el mundo conceptual con el cual categorizamos el mundo y lo entendemos se empieza a desvanecer, ¿no? Y cómo a lo mejor algunas de estas cosas se puede evidenciar, pues si pasa a una prueba tipo el test de pirámide y palmera, ¿no? Donde incluso a través de una imagen, que ya quitamos el componente verbal, la persona, si tiene varias opciones y tiene que asociar cuál es el dibujo que a nivel conceptual más se relacionaría con el otro, pierde totalmente la relación. Y eso, por ejemplo, pues me parece muy interesante, ¿no? Como el lenguaje es algo tan delicado, tan integrativo y tan importante, que cuando cursamos o trabajamos con personas con algún tipo de deterioro cognitivo, suele ser lo primero que cae, ¿no? De las primeras cosas que caen en muchas ocasiones. O cómo a lo mejor te puedes encontrar también con otras variables de afasias progresivas primarias, como puede ser la no fluente o la gramatical, donde a lo mejor sí le presenta una tarea típica que puede ser la descripción de la lámina de Boston, ¿no? Esa descripción que todos conocemos, donde hay una señora fregando los platos con los niños y tal. Cuando te la describe a nivel de frase y a nivel de oración, ves como que se expresa de manera un poco telegráfica, va como a trompicones, no hay una relación sintáctica entre la idea y entre lo que está ocurriendo, ¿no? A nivel asociativo, pues entre los niños, la caída, el agua que se cae. Entonces, claro, es que el lenguaje es nuestra principal herramienta de detección de muchas cosas que pasan en la cognición. Y la verdad es que, bueno, pues eso a mí me parece un ámbito fascinante, que creo que es muy complejo porque creo que tiene muchísima relación con muchas cuestiones a nivel cognitivo, y creo que en casi cualquier cosa de vida diaria ocurre. También hay otro signo que a mí me llama mucho la atención, que eso, por ejemplo, es más acusado en pacientes prefrontales o con alguna alteración a nivel prefrontal, que es cuando, por ejemplo, ellos se dan autoinstrucciones a nivel verbal, pero que no son las correctas, pero lo están haciendo bien, pero su lenguaje es como que le juega ahí una mala pasada y tú tienes que saber ahí exactamente qué hacer para no liarlos más, porque es que encima si lo estás haciendo bien con el trabajo que te cuesta organizarte, pero lo estás diciendo mal, es mejor que te deje, porque a mí lo que me importa es que al menos la acción la estás llevando a cabo de manera correcta, pero tu lenguaje no está acompañando
a cómo tú te estás organizando con la actividad. Pero bueno, eso ya, yo por ejemplo, prefiero no ponerme a corregir, ¿no? Y a monitorizar de manera constante eso, porque lo que me interesa es que más o menos se está monitorizando, ¿no? Con lo que está haciendo. Pero eso que dices es muy, muy, muy interesante, porque es la relación que existe entre lo que tú estás evaluando como clínico y el desempeño que está haciendo la persona real, o como, porque ahí es donde está el melón que muchas veces el razonamiento clínico nos tiene que llevar a abrir, que es un auténtico melón. Porque, por ejemplo, eso que dices es súper interesante, es una de las cosas donde yo indago. Por ejemplo, yo hoy, si a mí me preguntas qué he hecho hoy a lo largo del día, he utilizado el lenguaje en un montón de momentos. Mira, por ejemplo, he ido a coger el tren y hoy había una avería y había una señora por megafonía dando información. Y yo en ese momento estaba diciendo, hostias, qué chungo esto, ¿no? O sea, yo estoy escuchando por megafonía una instrucción que es clave para que yo coja correctamente la vía de tren. Ostras, una persona con determinadas dificultades del ámbito cognitivo va a tener un problema para poder manejar este material verbal que está cayendo ahora mismo en mi cerebro y que mi cerebro lo está manejando aparentemente bien. Si yo en ese momento me pilla hablando con otra persona, a lo mejor no me entero de lo que ha dicho. Luego me he ido a pedir un café, he ido haciendo una serie de tareas que me han ido implicando lenguaje y que me han ido implicando procesos distintos en que yo no llamaría lenguaje, sino que han sido momentos en los que yo he tenido que manejar determinado material, unas veces verbal y otras veces no verbal. Y esas implicaciones han sido totalmente distintas dependiendo del contexto, porque el contexto me ha condicionado también a que yo pues tenga que desempeñar un poquito más, centrar un poco más la atención en determinados procesos. Entonces, muchas veces el melón chungo de abrir está en yo he hecho una evaluación de mi paciente y yo, por ejemplo, evalúo cómo mi paciente procesa el lenguaje y cómo funcionan las vías clásicas, la vía dorsal, la vía ventral, cómo se interrelacionan entre ambas. Y a mí me interesa mucho cuando estoy evaluando al paciente cómo maneja el material verbal, es decir, qué vías utiliza. A lo mejor, por ejemplo, realiza un acceso puramente semántico para compensar un problema en el acceso fonológico, por ponerte un ejemplo. Es decir, hay pacientes pues, que les cuesta mucho acceder a la palabra vía fonológica y tienen que hacer una compensación vía significado y conocimiento del conocimiento, digamos, de la vida que tiene, pues de esas palabras. Eso que tú estás viendo como un pequeño signo en una evaluación no se puede quedar ahí, porque las evaluaciones muchas veces simplemente las hacemos para hacer puntuaciones, para tener numeritos. Y al final una evaluación a ti te da semiología pura. Es decir, yo al final lo que estoy aprendiendo es cómo este paciente accede a las palabras. Por ejemplo, muchas veces tienes sospechas de que este paciente hacía un procesamiento específico de la palabra y ahora por la lesión está haciendo una compensación en la que no es tan eficaz. Eso es muy interesante porque este señor cuando vaya a salir a la vida diaria a hacer cosas, a lo mejor el hecho de que haya ruido, de que le abren más o menos deprisa o tenga delante la boca de la persona o las frases tengan una gramática más compleja o menos compleja, le van a complicar seguramente un poquito la asistencia. Entonces es muy interesante esto que dices porque esos signos que vemos de este caso que decías ahora mismo de, ostras, yo noto que me ocurre esto, hay pacientes que te lo pueden contar y hay pacientes que tú lo deduces con tareas clínicas habituales de procesamiento del lenguaje. Eso al final, a ti lo que te da es cómo la persona se está enfrentando a tareas que implican ese material. Y tú a partir de ahí tienes que inferir y decir, vale, pero entonces, a mí me gusta mucho siempre la pregunta de ¿qué has hecho hoy? Porque hay pacientes que te dicen nada. No, hombre, ¿cómo no vas a hacer nada? Venga, vamos ahí a rascar.
Y yo lo comparo conmigo y digo, ostras, es que hay pacientes que no han podido desempeñar un rol participativo en su vida diaria porque no se han sentido seguros para dar ese salto en su vida diaria. Yo, por ejemplo, esta mañana me he dedicado toda la mañana a trabajar con un paciente con afasia y con su mujer. Hemos salido a la calle, hemos ido a desayunar, hemos ido a hacer un montón de tareas. Y el objetivo de todas esas tareas ha sido hacer una hoja de normas donde la mujer, por ejemplo, ha aprendido a cómo puede sacar partido a la ecolalia de su marido para que le comprenda mejor, cómo puede sacar partido de la lectura él para poder pedir cosas, cómo entre ambos con una pequeña pizarrita pueden entenderse mejor para ver, o sea, al final lo que me he dedicado es a, yo he evaluado a tu marido y he estado trabajando con él para que tenga esas estrategias, pero esto no se queda aquí, es decir, esto solo puede valer para que tú hagas un montón de cosas y participes lo máximo posible. Entonces, cojo las habilidades o las actividades que tú en tu día a día quieres recuperar y yo te doy la hoja de ruta de cómo estas estrategias que yo he visto en la evaluación clínica te pueden ayudar. Entonces, ahí es donde realmente ves la enorme relación que hay entre desempeño de la vida diaria, lenguaje y lo que me hablabas de procesos cognitivos. Entonces, yo aquí te quería lanzar la segunda pregunta, que sería, yo a esto le voy a llamar ingredientes cognitivos. Es decir, vamos a ver el lenguaje como una receta, ¿no? Es decir, yo al lenguaje le echo cosas y de ahí me sale, ¿qué es el lenguaje? No sé, a lo mejor es algo que se cocina con determinados ingredientes. Entonces yo, por ejemplo, en mi experiencia clínica, ¿vale? Y también un poco en lo que he ido leyendo, para mí, si yo tuviera que cocinar el lenguaje en una olla, le echaría, fíjate los ingredientes. Luego ya, para cada, dependiendo de si el lenguaje me tiene que salir un poco más específico para ir a un restaurante o para salir por la calle, le echo más o menos de cada cosa. Pero yo, la receta del lenguaje, yo le echaría, esto es como las viejas, ¿tú qué le echas a...? ¿No? Entonces yo le echaría un poco de control inhibitorio, un poco de capacidad de sostenimiento atencional y cambio de foco atencional. Pienso que también le echaría bastante de bucle fonológico, le echaría algo también de memoria declarativa y, ¿por qué no?, le echaría velocidad de procesamiento y capacidad y manejo de dobles tareas, siendo capaz de cambiar el foco y tener un buen control inhibitorio. Para mí, no sé qué te parece mi receta de lenguaje. ¿Cómo lo ves? Pues maravillosa, creo que de ahí saldría un lenguaje riquísimo. ¿Y tú como neuropsicóloga a esto le ves sentido? ¿Tú qué ingredientes cognitivos en tu experiencia crees que podríamos echarle al lenguaje como receta? Sí, bueno, además de lo que tú has comentado, yo ahí condimentaría con una ejecutiva, que ahora si quieres hablamos también un poco de eso. Pero sí, mira, yo, para mí, además lo que hago todos los días es ver a pacientes y a partir de ahí es como yo me construyo mi propio conocimiento, ¿no? de algunas cosas. Y como yo he reflexionado mucho acerca de cómo funciona la cognición, de cómo funciona el lenguaje, de cómo se relacionan. Y conforme tú vas hablando, pues me vas dando ideas, ¿no? Y se me vienen algunas cosas a la cabeza. Y antes, cuando has comentado lo de que a ti te gusta preguntar qué has hecho hoy, se me ha venido a la mente una ocasión hace ya algunos años en la que yo trabajaba con una paciente adolescente que, bueno, tenía un diagnóstico de TDAH, ¿vale? Aunque ese diagnóstico era un poco vago, digamos, para más cosas que le ocurrían a ella. Y recuerdo, pues, bueno, ella estaba también pues, en proceso de diagnóstico y demás, no por nuestra parte, ¿no? Sino pues por la parte que la llevaba desde atención temprana y tal. Y recuerdo que plantearon que podría tener algunos déficits o algunas alteraciones en memoria.
porque cuando le preguntaban qué había hecho el fin de semana, ella decía que no se acordaba. Se quedaba como, pues eso, que era incapaz de decir lo que había hecho el fin de semana. No lo sé, no lo sé, no me acuerdo. Y entonces, obviamente, cuando yo también le preguntaba eso, pues me respondía lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hay algunas veces que las personas, cuando tienen que expresar el lenguaje, a su cognición le resulta dificultoso articularse de una manera concreta y organizarse, digamos, a nivel logístico de una manera específica para luego darte una resultante a nivel de expresión, a nivel verbal, que te cuente, pues, por ejemplo, un relato de lo que ha hecho el fin de semana. Entonces, claro, lo que yo hacía a continuación era preguntarle, bueno, pero este fin de semana, ¿qué has hecho? ¿Te has quedado en casa o has salido? Y entonces ya pues empezaba a decirme, pues he salido. Ah, ¿y con quién has salido? Y a lo mejor nada, ¿no? Y yo le decía, ¿pero has salido con amigos o has salido con la familia? Y ahí ya empezaba un poquito más la fluidez a darse, ¿no? Y a emerger. Pero claro, lo que a esta chica le pasaba era que toda una serie de herramientas ejecutivas en relación con el lenguaje que tenían que ir a unos almacenes episódicos y una memoria de trabajo a nivel de ese buffer episódico que tenía que viajar, ¿no?, hasta allí y traer esas experiencias al momento presente, organizarlas en una temporalidad y emitir, digamos, como un plan de acción a nivel verbal con unas relaciones sintácticas entre las palabras, entre las frases y tal, estaba muy deficitario. Pero en el momento en el que yo sí le daba eso, ella sabía perfectamente lo que había hecho y sabía cómo lo había hecho y sabía cuál era, si había hecho primero una cosa o luego la otra, o si se habían estado unas personas sí pero otras no, y no era por algo a nivel de memoria, de no, es que en reconocimiento sí funcionó bien, pero en evocación espontánea no, eso no era, era que tú ahora de repente me pides una resultante, que es que yo te organizo un montón de cosas en mi cabeza, le cuesta mucho organizar mucha información que tiene ahí. Entonces, cuando te la tengo que dar en un resultado, soy incapaz. Es También a lo mejor, como el molde de la galleta, ¿no? claro, también a lo mejor por todo eso que tú comentabas, ¿no? Hay también un signo muy interesante que a mí me resulta muy curioso siempre de ver, que está muy relacionado con esos procesos a lo mejor que tú has comentado, inhibitorios y atencionales, que son en discurso y en conversación espontánea el signo de la libre asociación de ideas, ¿no? El yo de repente, que para mí eso yo lo aprendí de ese maravilloso libro de Goldberg, del cerebro ejecutivo, con su caso de Vladimir, y él lo cuenta cuando está explicando la sesión que estaba haciendo con él, que lo que estaban haciendo era que Goldberg, como terapeuta, le estaba contando a Vladimir la moraleja de la gallina de los huevos de oro. Entonces él se la cuenta y a continuación le pide una repetición de esa moraleja, de esa historieta. Entonces, lo que a Vladimir le pasa es que conforme él empieza, ¿no? Pues había una vez una gallina que ponía unos huevos que eran de oro y de repente, pues no sé si el granjero o el campesino quería más oro y más oro y más oro y así se quedó enganchado en eso y era incapaz de salir de ahí. Y una vez que salió, bueno, que ahí pues ya podíamos comentar, ¿no? Procesos inhibitorios, donde a lo mejor ahí el bucle fonológico entra ahí en enganche y le cuesta flexibilizar a otra forma de expresión, ¿no? Alternativa a nivel de lenguaje, pero luego a continuación empieza a contar, ¿no? Porque no sé si dijo un huevo, dos huevos, tres huevos, y de repente con el 3 engancha con el número 33. Y a partir de ahí, Vladimir empieza a contar la ruta del autobús 33, que era el autobús que a él le llevaba antes de la lesión de su casa
a la universidad. Entonces, como hay una libre asociación a nivel interno de ideas, ¿no? Yo tenía supuestamente un plan de acción, que era hacerte una repetición, pero eso se me ha ido de mi objetivo. Mi sistema, digamos, de automatizaciones a nivel de lenguaje ha enganchado con unos almacenes semánticos que yo tengo relativamente automatizados, en este caso del trayecto de este autobús, y ya tengo ese enganche, tengo esa libre asociación de ideas a nivel interno y me voy totalmente de lo que era nuestro objetivo, ¿no? Y también ahí Goldberg pone otro ejemplo que ilustra muy bien lo que es una libre asociación de ideas, en este caso a nivel externo, que también muchas veces puede estar disparada por estímulos externos, que es que también se quedó enganchado con un número o algo así, o que vio la grabadora en la mesa y de repente empezó a decir, y la grabadora empezó a grabar y empezó a dar vueltas y empezó no sé qué, y como eso, como un elemento externo, se quedó enganchado con él a nivel inhibitorio y lo incluyó en su discurso y ya también se quedó un poco como encerrado en eso. Entonces ya te digo, yo creo que con este tipo de ejemplo se visualiza muy bien cómo se relaciona, ¿no? La cognición y el lenguaje. Creo, dime tú si vamos... Esto que dices es muy interesante porque muchas veces dentro de la semiología o del estudio ahí de la persona con afasia, nos encontramos con diferentes tipos de afasia y es muy interesante porque te encuentras con afasias que realmente podríamos decir que el lenguaje está ahí. De hecho, antiguamente a Ardila, en sus textos más antiguos, llegaba a llamar a algunas afasias aislamientos del lenguaje. Es decir, es una persona que realmente está condicionada, muchas veces condicionada por procesos cognitivos. Encontramos a personas que son capaces de repetir. Lo dice, repite una palabra, una pseudopalabra, una no palabra, repiten frases, es decir, en un contexto de control, de laboratorio, de tarea muy específica, ese lenguaje emerge, pero en otros contextos, dependiendo de la gravedad y del tipo de afasia, te encuentras a lo mejor que surgen mecanismos tan interesantes como es la ecolalia. La ecolalia es un mecanismo que a mí me fascina porque a nivel de cognición aporta una información muy parecida a lo que tú estás diciendo, porque luego ya no es la presencia de ecolalia, sino es el uso que hace la persona de esa ecolalia y el tipo de ecolalia. Entonces, muchas veces te encuentras que una persona tiene un mecanismo alterado, pero a lo mejor ese mecanismo lo está utilizando para comprender mejor. Es decir, hay muchos pacientes que tienen el mecanismo de, o sea, no es lo mismo que lo que le ocurre a este paciente, ¿vale? Pero a lo mejor yo le digo a un paciente, ¿qué quieres tomar? Y te dice, ¿qué quieres tomar? Tomar un café. Esa repetición, hay pacientes que la han utilizado para comprender mejor. Luego hay pacientes que ya expresan una alteración de procesos cognitivos bastante severa cuando ya no tienen ese control para salir de ahí y a lo mejor se quedan enganchados en una palabra o incluso solo perseveran, ¿no? Pero es verdad que a nivel de lenguaje tú observas cómo se expresa una persona y extraes una gran cantidad de funcionamiento cognitivo que muchas veces, bueno, te ocurre a lo mejor con otras áreas. Tú decías esto muy acertado, lo de Pablo. Pablo hablaba de que la cognición se expresa o en lenguaje o en movimiento. Es decir, tú ves un tío cómo se mueve, una tía cómo se mueve y ves ahí si persevera, si tiene como enganches también con el lenguaje. Ocurre algo parecido, porque incluso en personas que no tienen afasia o que a mí me ha pasado con algunos compañeros que me han dicho, ¿te importa decirme qué opinas de cómo esta persona procesa el lenguaje? Y no era una persona con afasia, es una persona que hacía un buen uso del lenguaje, pero me ha parecido muy interesante el sentarnos a desgranar cómo utiliza ese lenguaje y decir, vale, tú hablas bien, pero tú no hablabas así. No, yo hago un esfuerzo enorme para hablar y para comunicarme. Yo tengo muchos pacientes que acceden perfectamente al lenguaje, pero se alteran determinadas conexiones con el lóbulo frontal
y de pronto se ven más apáticos, tienen menos flexibilidad para generar temas de conversación, y eso son cosas interesantes que yo siempre les digo, a ver, a lo mejor no siempre se trata de que te deriven a otro profesional, ¿no? Pero es muy interesante ese análisis del lenguaje porque se expresa cognición perfectamente, ¿no? Entonces es un poco lo que tú decías. Bueno, al final es un poco esa recetica, ¿no? También de que hay ahí como un montón de procesos cognitivos. Luego, las tareas de lenguaje que tenemos habitualmente, ya nos vamos metiendo un poquito más ya ahora en el lenguaje, también son muy interesantes de cara a expresar cognición. Por ejemplo, yo soy muy fan de las tareas de repetición de palabras. Además, me gusta buscarme palabras deformadas, pseudopalabras, no palabras, diferentes longitud, frases con distractor semántico. Por ejemplo, a mí la prueba de repetición del test Barcelona 2 me parece muy interesante porque a mí, bueno, me gusta siempre compartirla con otros compañeros porque creo que da mucha información. Una simple tarea de denominación oral de imágenes es muy interesante, ¿no? El ver cómo una persona denomina objetos y cómo denomina acciones. Porque a lo mejor hay pacientes que son capaces de acceder a un verbo y coincide con que a nivel de movilidad funcionan bien, pero tienen destrozada la capacidad para poder acceder a un nombre y luego te pones ahí a examinar y resulta que a nivel de memoria te encuentras unos déficits del copón y a lo mejor el problema real está en la memoria, ¿sabes? Entonces, es interesante cómo esas tareas clínicas que tenemos de lenguaje, tú hablabas de la prueba también del robo de las galletas, las tareas de denominación, de esto digamos, de discurso oral, de análisis de discurso oral, a mí también me gusta bastante. De hecho, normalmente intento hacer siempre una muestra de habla y poder analizar el discurso, porque es que luego ves cómo ha cambiado la cognición totalmente de la persona. Te quería preguntar si tú tienes alguna tarea así preferida que te mole de lenguaje, pero no que te mole del lenguaje para analizar el lenguaje específicamente, sino una tarea de lenguaje que tú digas, hostia, esta tarea expresa cognición. Pues yo es que uso el lenguaje muchísimo en, Claro. en la clínica, pero bueno, yo por ejemplo sí que te puedo decir una que además siempre necesito alumnos para llevarla a cabo y nosotros por suerte pues bueno, somos centro de práctica de un montón de formaciones de grado y de posgrado y tenemos suerte porque casi todos los alumnos que llegan a nosotros son gente pues, que tiene muchas inquietudes dentro del mundo de la neuro, que conecta muy bien con todos los pacientes y que se integran súper bien en el equipo. Y hay una tarea que yo uso de vez en cuando a nivel de tratamiento para visualizar cómo el lenguaje trabaja, por ejemplo, con la ejecutiva, que es que cojo los palitos de madera de un juego como por ejemplo puede ser la Jenga y pongo sentados en lados opuestos de la mesa al paciente y al alumno con un tablero en mitad de ellos, de manera que uno no puede ver lo que está haciendo el otro. Y a uno de ellos le pido que con esos palos de la yenga haga pues una construcción o algún tipo de imagen o de figura, ¿vale? Y a continuación, cuando ha terminado, algunas veces le digo, pues tienes que usar 20 palos, otras veces pues algo libre. Y a continuación le digo, vale, ahora tú le tienes que explicar lo que has hecho a la persona que tienes enfrente y cuando termines de explicárselo, quitaremos el panel que tenemos a modo de distanciamiento y donde no podéis ver lo que está pasando al otro lado del panel y veremos si la resultante es igual o no. Y la verdad es que parece súper fácil, pero cuando hacen figuras que a lo mejor no siguen un principio de proporcionalidad, ¿no? Que no es lo típico de he puesto 4 en vertical y luego no sé qué y luego no sé cuánto, cuesta mucho
organizar y dar una secuencia a lo que has explicado y que la otra persona, es decir, como comunicarlo, lo difícil es explicar. En esa tarea, lo difícil es cuando tú lo explicas y que la otra persona llegue a entender lo que tú has puesto. Porque explicar algo a nivel espacial es complejo, necesitas como mucha ejecutiva y mucha planificación para tú decir, vale, pues esto va primero, esto va segundo, vale, entonces esto te lo tengo que explicar antes, me paro porque creo que no me has entendido, entonces te lo intento explicar de otra forma, te pregunto por dónde vamos y que tú a lo mejor me digas qué es lo último que has puesto para saber si estamos exactamente en la misma parte de la figura o no. Entonces, bueno, yo es algo que los alumnos siempre cuando las primeras veces que lo hacen, como que se quedan un poco alucinados y un poco sorprendidos de lo difícil que puede ser usar el lenguaje y darle una organización y una secuencia concreta. Entonces, pues, no sé, se me ocurre, por ejemplo, esa tarea. Y luego ya, pues, dependiendo de la carga de working memory que quieran meter o dependiendo de la carga, a lo mejor, inhibitoria que quieran meter, pues ya puedes hacer un montón de cosas. ¿Sabes otra tarea que a mí me gusta mucho también? Cuando yo evalúo a una persona, yo siempre que alguien entra a mi consulta y viene por algún problema de comunicación, yo intento que a mi consulta entre persona con problema de comunicación y lo que podríamos llamar interlocutor principal, ¿vale? Entonces a mí, bueno, yo muchas veces pues pido permiso a la persona, oye, ¿a ti te importa que entre? Entonces, muchas veces la valoración yo la hago sin el interlocutor principal, lo que es la evaluación específica a lo mejor de procesos más dirigidos al manejo de material verbal. Por ejemplo, si detecto pues que, bueno, están en un momento inicial, porque hay interlocutores que se pueden como sorprender demasiado si ven determinados fallos y eso pueden hacer a lo mejor que se hagan una idea errónea del manejo cognitivo de la persona, porque sabes que muchas veces se confunde inteligencia con lenguaje. Si veo que ya tienen superar determinadas cosas, sí que me parece interesante que siempre que el paciente lo permita, que pueda estar presente en determinadas tareas. Pero aún así yo me las arreglo para que haya un momento conjunto. Y a mí, una de mis tareas preferidas es yo hay un momento en el que digo, mira, yo no os preocupéis porque os voy a inducir a generar, porque también es un poco absurdo que alguien te diga de pronto, venga, hablad de algo. Hostia, ¿de qué vamos a hablar? ¿Sabes? Entonces yo intento hacer un poco, ya al final, pues uno va cogiendo tablas, intento sacar temas de conversación para que hablen entre ellos. Entonces, el hecho de tener al interlocutor principal y a la persona con problemas de comunicación hablando entre ellos, normalmente cuando esta tarea debería durar entre 20 y 30 minutos, porque es a partir de los primeros 10 minutos cuando ya, a partir de ahí cuando consigues que se relajen y ahí es cuando ya realmente están hablando sin hacerte ni puto caso a ti, ¿sabes? Y ahí es donde ya les ves de manera normal. A mí me gusta mucho, y esto a lo mejor suena un poco friki, ya no solo ver si el interlocutor le da tiempo, lo típico, ¿no? Que eso es, le da tiempo, no le da tiempo, le habla muy deprisa, vale, eso se ve rápido, ¿no? De hecho, eso es que lo ves incluso cuando llegan a tu consulta. Pero me gusta ver lo que yo, en cierto modo, llamo si el interlocutor está compensando demasiado. A mí, esto seguramente el concepto que utilice está falto de toda evidencia científica, pero hay un autor de estos como muy narrativo, ¿vale? Que tiene un libro que a mí me gusta mucho que se llama Chamanes y Robots, ¿vale? Que tiene otro tipo de publicaciones y él habla del concepto de exocerebro, que una vez me llamó mucho la atención de, bueno, nosotros tenemos un cerebro y luego eso está conectado con el entorno, que sería como tu exocerebro, ¿no? Como tú muchas veces haces tareas porque estás subido en un tren, en un coche, donde sea, ¿no? Y a mí me gusta el concepto de relacionar el interlocutor de persona con problemas de comunicación como un exocerebro, porque muchas veces es el interlocutor el que ha empezado a compensar y en cierto modo es el que a veces hace de proceso cognitivo, del lóbulo frontal, y me gusta saber
hasta qué punto hace de exocerebro ese interlocutor. Entonces muchas veces les veo y a lo mejor es el interlocutor el que ya se ha dado cuenta que hay un problema atencional y dice, ves, es que ya estás mirando para otro lado, ¿no? Como me pasaba esta mañana. Ves, ya estás mirando, cuando llevaba el hombre 2 minutos, ya estás mirando para otro lado. Y yo decía, bueno, a lo mejor te has planteado que el discurso es demasiado largo. O sea, has detectado que se despista, vamos a buscar soluciones, ¿no? Entonces, me gusta esa tarea en la que yo vivencio cómo construyen una comunicación conjunta y un lazo de lenguaje conjunto, porque muchas veces cuando eso está separado, el paciente siente más ansiedad, habla menos y es menos capaz de expresarlo, pero ante un interlocutor avispaillo que se ha dado cuenta de cosas, los interlocutores avispados son el mejor método de evaluación de la persona con afasia, porque ellos ya se han dado cuenta de cosas y tú dices, ¿por qué le estás hablando así? No, porque me he dado cuenta que cuando le hablo de esta manera me entiende mejor. Eso es muy inteligente por tu parte, porque sin tú hacerle una evaluación específica te has dado cuenta que este proceso no funciona bien. Entonces, es una de las tareas que más partido le saco y siempre que me dan permiso lo grabo en vídeo porque es interesante luego verlo tranquilamente con ellos. Entonces, para mí es una de las tareas que más me gusta utilizar. Sí, sí, totalmente. Yo creo que el que la persona y la familia te cuenten un poco, ¿no?, qué ocurre en vida diaria y cómo ellos se comunican, al final es lo Lo más rico. resuelven, cómo lo resuelven, ¿sabes? Sí, Es sí. lo interesante. Pero ¿y esto cómo lo resolvéis? No lo resolvemos. Entonces el paciente no habla, ¿vale? Pues bueno, si no lo resuelves, también es una forma de resolverlo. Es decir, el silencio es una forma de comunicarse, ¿no? Pues el que no haya soluciones es o que el tema es muy complejo para ellos, pero me gusta, de hecho hay un cuestionario para personas con afasias, que es el cuestionario CAPA, donde el cuidador te dice exactamente qué hace ante un problema de anomia, un problema de... Y esas pruebas, para mí, a lo mejor lo que voy a decir es un poco absurdo, pero lo que el cuidador y el interlocutor te cuenta, en cierto modo, expresa mucha cognición, porque te está diciendo cómo son esos procesos cognitivos y cómo la persona lo está viviendo. Lo que pasa es que está utilizando un lenguaje cotidiano. Y a mí, una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es intentar relacionar al máximo lo complejo con un lenguaje cotidiano. Es decir, yo no quiero utilizar la palabra control inhibitorio con un cuidador. Yo quiero utilizar una palabra que entienda, pero para eso necesito saber qué palabras utiliza para poner, nombre a sus problemas. Entonces, bueno, para mí el interlocutor es una prueba de evaluación en acto y en potencia, siempre. Sí, totalmente. Y además es que es lo que tú dices, ¿no? Porque yo creo que también ese tipo de ejemplos, ese tipo de situaciones y de experiencias nos dan la clave de hacia dónde tenemos que ir en tratamiento, porque al final, ¿quién mejor que un familiar o que una persona allegada o una persona muy cercana? ¿Quién mejor que ellos conocen al paciente, ¿no? Y conocen cómo ha desarrollado siempre su lenguaje, cómo lo viene desarrollando ahora. Entonces, nosotros a lo mejor con las pruebas que pasamos, con las tareas que planteamos en evaluación, normalmente, por desgracia, sobre todo de lo que nos hacemos una idea de lo que no hace y de cuáles son las carencias, ¿no? Porque normalmente pues todas las tareas son excesivamente explícitas, sobre todo a nivel de lenguaje, y en la expresión del lenguaje pues contamos muchas veces con unos impedimentos, pues ya sea a nivel de bloqueo, a nivel de denominación, a nivel de repetición o a nivel de comprensión, que están marcando mucho el rendimiento de la persona en lenguaje. Y para mí ahí muchas veces las valoraciones es como que hay un espacio donde, donde nos falta información. Y entonces ahí es donde la familia te dice, ¿no? Y te empieza a dar pistas de por dónde tirar en muchas ocasiones, porque además en el caso de alteraciones de lenguaje muy puras, hay que cuidar por mucho. Bueno, yo creo que en todos, ¿no? Pero en el lenguaje específicamente, la relación terapeuta-paciente, la relación con la familia, todo lo que tú comentabas de implicación en vida diaria, porque a una persona le da igual
que en consulta contigo llega a ser capaz de denominar o de repetir si luego eso no les sirve de nada, ¿no? Es decir, es lo que tú comentabas antes, el componente de transferencia y de aprendizaje es lo primero que se ve deteriorado en cualquier daño cerebral y por lo tanto nosotros nos debemos de ir directamente a trabajar de la manera más ecológica y más contextual posible, porque esta va a ser la que al paciente le va a servir. Es decir, yo he tenido muchos pacientes que han venido... Un paciente que me consultaron, en plan de, estoy agobiado porque yo veo que mi pareja no avanza, ¿vale? Y digo, pero bueno, ¿qué te están diciendo tus terapeutas? Y me llamó mucho la atención porque él decía, a ver, a mí me dicen que va mejor. Digo, ¿cómo que a ti te dicen que va mejor? Tú sabrás si va mejor o no. Dice, no, en casa está todo igual. Pero a mí me dicen que va mejor porque este test ahora tiene 5 puntos más que antes. Yo decía, vale, pero ¿tú has notado cambios? No, en casa nada, no he notado nada de cambios. Es decir, tú puedes tener una persona que a nivel de denominación mejore la hostia, pero a lo mejor en su vida diaria, lo que tú dices, no está mejorando nada. Entonces, no estás abriendo el melón. Te estás quedando ahí como a medio camino. Vale, muy bien. ¿Ha mejorado la denominación? ¿Por qué? Uno, porque se ha aprendido la prueba de memoria porque se la has pasado 70 veces, ¿vale? Dos, porque estás todo el puto día trabajando denominación y al final ha aprendido denominación, ¿vale? Por lo que sea. Pero por lo que sea ha mejorado, ¿vale? Utiliza esa capacidad para la vida diaria. Pero muchas veces nos quedamos en que pienso que evaluamos sin hacer razonamiento clínico. O sea, uno de los problemas muy gordos que tiene el lenguaje es que el lenguaje tiene que tirar mucho de semiología porque impepinablemente vamos a tener que hacer un análisis cualitativo. Y está muy bien hacer un análisis cuantitativo porque también es verdad que al paciente muchas veces hay que orientarle y decirle, oye, mira, estabas aquí y ahora estás aquí. Pero hay que saber llevarlo, hay que saber relacionarlo y a esa evaluación que tú has invertido el tiempo de tu paciente y el tuyo, sacarle un partido y decir, vale, pero ¿esto para qué? O sea, ¿para qué te he evaluado yo esto? ¿No? Sí, totalmente. Y lo que comenta de, pues, por ejemplo, trabajar denominación de manera aislada, tampoco tiene mucho sentido. Es decir, yo pues normalmente no soy partidaria de los paradigmas, ¿no? De, venga, vamos a trabajar denominación por confrontación, denominación por confrontación. Obviamente hay muchas cosas que analizar, hay que ver pues cuál es la gravedad, cuáles son las estrategias de las que se puede tirar, pero luego siempre hay que intentar ir variabilizando y complejizando todo lo que tú le vas presentando a la persona. Por ejemplo, hay una cosa que yo también suelo hacer, que bueno, aunque yo suelo trabajar bastante en sala y tal, pero a mí me encanta trabajar con la puerta abierta, porque yo lo digo, es decir, el ruido, y además ya, por cómo sabes que son mis compañeros de equipo, Claro. te puedes imaginar el ruido que normalmente siempre hay fuera, ¿no? Entonces, claro, el ruido tiene que estar. Y cuando trabajas el lenguaje, a mí no me sirve de nada que tú conmigo, muy tranquilico, muy sentadico, sin tener en cuenta ningún tipo de variabilidad o de distractores, puedas llegar a emitir una palabra, que bueno, a lo mejor podemos empezar por ahí, pero luego yo voy a abrir la puerta y luego yo te voy a pedir que salgamos al gimnasio y te voy a pedir que salgamos fuera y te voy a pedir que no me lo digas a mí, sino que se lo diga al administrativo o que se lo diga a Juan o que se lo diga a Mode o que se lo diga a Ana, porque al final tenemos que aumentar el nivel de variabilidad y de complejización. Entonces, claro, creo que todo eso en el componente de abordaje del lenguaje, donde los aspectos de transferencia y de integración de aprendizaje son los más difíciles de conseguir, tienes que intentar ir metiéndolos desde el principio, ¿no? Para que el sistema, digamos, por decirlo de alguna forma, no se acomode, ¿no? En Sí, una manera concreta. eso que dices es muy interesante, porque es verdad, también es verdad que hay pacientes que se sienten cómodos a priori en determinadas tareas muy estructuradas y tradicionales. Por ejemplo, hay pacientes, sobre todo adultos mayores, que se sienten muy cómodos en tareas de lápiz y papel. Y me escriben algunos alumnos, hostias, Jaime, es que solo quiero hacer este tipo de actividades.
No, tía, no te agobies, ya está. El paciente se siente cómodo por ahí, esa es tu entrada. Ahora, tú le tienes que sacar de ahí. Por ejemplo, yo me acuerdo de algunos pacientes que se sentían cómodos con la terapia de denominación de imágenes. Yo decía, hostia, claro lo que dices tú, yo no me puedo quedar solo con que un paciente denomine imágenes. Pero bueno, este paciente se siente como, me pasa con muchos, ¿no? Que se sienten cómodos con esa tarea de, ¿cómo se llama esto? Vale. Entonces, yo muchas veces de ahí intento como buscarle una lógica. La tarea de denominación de imágenes, al final, el error sobre todo va a estar en si nos lo tomamos con un automatismo de ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se llama esto? Y no estás haciendo nada. Por ejemplo, entonces, a lo que quería ir, una misma tarea puede ser un mojón o sacarle partido. Y esto pasa mucho también con la terapia ecológica, puede ser un mojón o si le saca. Esto es como los colegios. El colegio puede molar mucho, pero si te toca un maestro que coge al niño manía, pues a tomar por culo y el niño no quiere ir a ese colegio, ¿no? Y un colegio de mierda te toca un maestro súper motivado y el niño quiere ir al. Esto como padres nos pasa mucho, ¿no? Con el tema de los colegios. En cambio, si tú coges una tarea de denominación y dices, yo a esto le voy a sacar partido. Y lo que yo quiero realmente es que sostengas la atención en una tarea con un material verbal basándome en una variable de bucle fonológico que puede ser longitud y quiero que me aguantes X minutos y te voy a ir cambiando de fuga atencional, porque esto luego lo voy a utilizar con mi compi fisio, con mi compi Teo, para que tú seas capaz de aguantar más tiempo en tareas de bipedestación, comienzo de paso. Si alguien te coge la tarea de denominación oral y realmente hace un análisis de componentes cognitivos, los analiza bien y de eso saca partido, pues a lo mejor está de puta madre. Ahora, si alguien simplemente está ahí sacando la imagen y esto cómo se llama, porque necesito que saque 12 puntos más que hace un mes, pues no va a valer para nada. Eso es lo bonito del lenguaje. Que el lenguaje Efectivamente. es otra cosa. El lenguaje es algo que va más allá de las tareas de lenguaje, ¿sabes? Eso es lo Sí, bonito. sí, efectivamente. Es decir, es totalmente cierto lo que comenta y lo, lo primero que tenemos que tener en cuenta en el abordaje de alteraciones de lenguaje o de cualquier otro tipo de alteración cognitiva es que nos debemos a la persona y tenemos que ir a por lo que a la persona le sirve. Entonces, efectivamente, hay determinados perfiles de personas o hay determinados momentos a nivel terapéutico, a nivel de abordaje, donde tú a lo mejor tienes que aislar los niveles de complejidad y eso no está mal. O tú te tienes que adaptar a que, por lo que tú has dicho, es un señor de 80 años que yo no me voy a salir a ver cómo los del gimnasio están haciendo o yoga o escuchando música o bailando o haciendo crossfit. Es decir, yo estoy aquí contigo y yo soy un señor ingeniero de camino, que me he leído todos los libros de mi biblioteca, que tengo un nivel cultural súper alto y que yo caso con este estilo de vida y de ser. Entonces, eso es como algo que tenemos que llevar a fuego y somos nosotros los que tenemos que adaptarnos de manera constante a cómo la persona interacciona con eso y tenemos que saber leer. Y aunque a mí a lo mejor me pueda parecer muy interesante que esa persona aumente determinados niveles de complejidad saliendo o haciendo o con una doble tarea, también tengo que entender que a lo mejor esa doble tarea pues no puede hacerla en el gimnasio, a lo mejor la tiene que hacer conmigo en la sala y que sea, pues mientras que yo le propongo alguna actividad tipo dibujo, tipo un seguimiento de línea en pizarra, que también estemos hablando o que también estemos denominando o que también estemos utilizando el lenguaje. Es decir, que ahí cada uno se la tiene que articular de una. Pero sin embargo, si a lo mejor me llega un chaval de 30 años, pues lo planteo de otra forma diferente también, porque ahí yo creo hay un factor muy importante que creo que las personas que trabajamos con lenguaje y cognición lo solemos tener siempre muy presente, que necesitamos como mucha confianza y mucha seguridad a la hora de expresar el lenguaje, porque cuando un paciente se nos bloquea, es muy difícil sacarlo de ese bloqueo a nivel de lenguaje, ¿no? Yo ahí digo, venga, vamos a resetear, vamos a irnos a otra cosa, vamos a irnos a tal, porque también eso incluso puede afectar a la relación terapéutica de contigo es con quien me bloqueo. Y al final somos nosotros los que intentamos facilitar todo el rato el lenguaje. Y si llegamos a ese punto es muy difícil salir de ahí. Entonces, claro,
ahí la única opción y la única vía que puede tener éxito es que conozcamos muy, muy bien cuáles son las variables facilitadoras de emergencia del lenguaje y de fluidez del lenguaje con nuestros pacientes, pues con alteraciones afásicas, ¿no? En este caso. Ese es el valor que tiene la evaluación al final del paciente. Eso que has dicho me parece muy inteligente, es decir, lo bonito también que tiene la parte de evaluación del lenguaje es que te conviertes un poco en aquel que sabe sacarte de un signo de alarma. Y esto ocurre mucho con las personas con afasia, que al final te cogen mucho cariño y se sienten muy a gusto contigo porque mucha gente te dice, tú eres el que me entiendes. No, yo no soy el que te entiendo. Yo al final sé un poco cómo está funcionando tú y a lo mejor tengo ahí unas claves que tenemos que conseguir que todo el mundo sepa manejar contigo. Entonces, eso es otra de las cosas bonitas y que también nos indica que el lenguaje es mucho más, ¿no? Es lo más grande. Entonces, como conclusión, y volviendo al título del programa, porque yo he dicho que íbamos a empezar la casa por el tejado, el programa se llama El lenguaje, ¿esto qué es lo que es? Entonces, vamos a intentar, no sé, intentar inventarnos una definición del lenguaje. Entonces, como yo he abierto el melón, el primero que la caga soy yo, no pasa nada, y a riesgo de que me crucifiquen, yo me voy a inventar una definición de lenguaje en base a esto que estamos hablando. Entonces, a mí me ha gustado mi ejemplo, que me lo he inventado por el camino, el de la receta. Entonces, para mí, el lenguaje es un molde en el cual introducimos una serie de ingredientes cognitivos basados en procesos, subprocesos de atención, control inhibitorio, bucle fonológico, dobles tareas, velocidad de procesamiento, que al final nos permiten obtener diferentes moldes adaptados a nuestro contexto y nuestra vida diaria, es decir, los mismos componentes con distinta forma, distinta representación y distinto gradiente, como si fueran recetas, van a conseguir que podamos adaptarnos a unas u otras condiciones de la vida diaria. Entonces, para mí el lenguaje, cuando yo analizo el lenguaje, lo que intento es analizar qué ingredientes tiene la persona para poder cocinar diferentes platos y de qué moldes dispone, porque sabes que hay pacientes que disponen de un molde y hay pacientes que disponen de 500 moldes. Hay pacientes que tienen un ingrediente pero muchos moldes, pero hay un paciente que tiene 500 ingredientes y solo tiene un molde. Entonces a mí me vais a permitir que me invente la definición de recetas y moldes para el lenguaje, ¿vale? ¿A ti tú cómo lo ves el lenguaje? Pues yo lo veo como una saliente de muchísimas relaciones, procesos y componentes a nivel cognitivo, pero también veo que el lenguaje es contexto, que el lenguaje es entorno, que el lenguaje también es movimiento, que por ejemplo hoy no nos hemos detenido mucho en eso, pero también creo que hay una relación muy, muy interesante entre movimiento y lenguaje y creo que al final es como una herramienta de expresión de muchas cosas que se articulan a nivel de procesos cerebrales. Y probablemente me quede corta, ¿no? con esas cosas, por eso, porque luego también hay disparadores a nivel de facilitadores, de moduladores o en algunos casos también de no facilitadores a nivel de entorno. Es decir, hay muchísimas cosas que confluyen y que conforman y configuran lo que es el lenguaje. Porque el lenguaje no lo veo como algo estático, sino que algo muy dinámico, ¿no? Donde continuamente se va modulando en función de muchos factores y de muchas cosas. Entonces, es verdad que, bueno, cuando nos propusimos este tema, me apetecía muchísimo y me encanta hablar de esto, pero también me parece algo muy, muy complejo y donde nunca
llegar a tener una idea fija o estructurada del todo de lo que es el lenguaje. Fíjate. Porque está vivo. Sí. Pero has dicho una cosa muy interesante. Entonces, te cojo el guante y te digo, es verdad, no hemos hablado de lenguaje y movimiento, pero porque tampoco hemos parado y el que nos está escuchando probablemente tenga la cabeza loca. Entonces, te propongo que hagamos una segunda parte de, en vez de llamar el lenguaje esto, ¿qué es lo que es? Decir lenguaje y movimiento. Y si te parece, pues un día nos juntamos y hablamos sobre qué es moverse, qué es el lenguaje y qué relación realmente hay entre el lenguaje, el movimiento, porque el lenguaje es dinámico. Así que, si te parece, hacemos una parte 2 de esto oye, a lo mejor se lo podemos decir también al Juan y se apunta aquí y montamos aquí una importante. Pues totalmente, no solamente lo cojo, sino que secundo totalmente la moción y a mí me parecería genial y creo que se podrían sacar cosas súper interesantes de ahí. Así que si tú quieres, lo proponemos y planteamos una fecha y lo grabamos. Pues los que nos estáis escuchando, en breve os venimos con lenguaje y movimiento y a ver qué sale de esto. Así que nada, no tengo más que darte las gracias. He disfrutado mucho esta conversación porque creo que hemos sacado claves ahí interesantes. A mí, desde luego, me han hecho pensar, me han hecho ver las cosas de otra manera y yo he aprendido mucho con esta conversación, la verdad. Me ha gustado. Así que te doy las gracias y joder, nos vemos en otra hablando de esto. Pues muchísimas gracias a ti de nuevo por la invitación, por la conversación tan interesante. Yo también siempre aprendo al escucharte y creo que también al poner nosotros nuestras ideas de manera externa y de manera que cada uno pueda reflexionar sobre lo que dice el otro, se sacan muchísimas cosas. Y bueno, para mí siempre tener la oportunidad de hablar contigo, pues es todo un lujo, porque también es cierto que muchas veces cuando nos vemos o tú tienes que dar la charla o la tengo que dar yo, luego tú estás en Madrid, yo aquí, ¿no? Te tienes que ir o no sé qué. Y es verdad que hay veces que a lo mejor no hay tiempo para hablar de manera pausada de inquietudes que nosotros tenemos con respecto a lo que trabajamos y a lo que nos dedicamos. Así que haber dejado este ratito y este tiempo y espacio de charla para mí ha sido maravilloso. Así que muchas gracias. Pues no será el último. Así que nada, y a los que nos estáis escuchando, esperamos que os haya gustado, que esto os haya hecho pensar, que era el objetivo, alguna idea que haya surgido por ahí. Y nada, si alguien se apunta a lo de lenguaje y movimiento, contactad con la Fundación AISE y el día que tengamos montado el programa os apuntáis. Y nada, os animo a seguir escuchando nuestro podcast, ¿vale? Un saludo. Esperamos que os haya gustado este episodio. No dejes de seguirnos y de participar. Nos vemos en el siguiente.